al doctor Rodrigo. Acá dice más opciones. Presentar toda su pantalla, una ventana, una pestaña. Y yo había activado una ventana. ¿Alguien tiene idea de Meet? ¿Alguien tiene idea cómo compartir en Meet? ¿Que me pueda ayudar? ¿Nadie? Bueno, usualmente utilizo el Zoom, así que la verdad que intenté compartir... A ver. Pero no he podido. A ver, ahí compartir. Intentemos una vez más. Está compartiendo una ventana. ¿Ustedes lo pueden ver? Ahora sí, profe. ¿Sí pueden verlo? Ah, genial, bueno. Sí, profe, ahora sí. Perfecto. Entonces, así podemos ir leyendo rápidamente, porque esta clase es súper importante. Bueno, fíjense que de lo que vimos, lo que estoy haciendo es un repaso, un rápido repaso de lo que ya vimos en la clase pasada, ¿sí? Prosper S.A., empresa agropecuaria, convoca asamblea, la cual se celebra, la asamblea se celebra en fecha 30 de abril para tratar los siguientes puntos del orden del día. La convocatoria de asamblea se publica en el boletín oficial entre el 10 y el 15 de abril. Esto es importante, ¿por qué? Porque la ley de sociedades les da plazos. En el caso de la asamblea ordinaria, el artículo 234, en el punto 4, la última parte del punto 4, dice que la asamblea deberá convocarse en los 4 meses del cierre del ejercicio. ¿Para qué? Para tratar la consideración del balance, la memoria y la designación o remoción de miembros del directorio y síndicos, ¿sí? Entonces hay un plazo legal para que estos puntos sean tratados, ¿sí? Dentro de los 4 meses de la fecha de cierre del ejercicio. Como esta empresa cierra, no he puesto acá fecha de cierre, pero bueno, supongamos que cierra el 31 de diciembre, la asamblea se celebra, ve que están considerando los estados contables cerrados en diciembre, o sea, la fecha de cierre del ejercicio es 31 de diciembre, con lo cual hasta el 30 de abril estoy respetando un plazo establecido por ley, ¿sí? Después, ¿qué más les dice el planteo? Que la convocatoria de asamblea se publica en el boletín oficial entre el 10 y el 15 de abril. ¿Qué dice al respecto la ley? El artículo 237 establece que la asamblea será convocada por publicaciones de entre 5, durante 5 días, o sea que acá se publican el 10 al 15 de abril, se cumple con los 5 días de publicación, con 10 de anticipación, o sea, 10 días antes de la fecha de asamblea, yo ya tengo que publicar, y una anticipación que no puede ser mayor a 30 días, donde en el diario de publicaciones legales. Entonces, estos requisitos de publicación son sumamente importantes porque es donde el accionista toma conocimiento formal y se reserva el derecho, primero, de acceder a toda la documentación y al orden del día y de asistir, porque en el seno de la asamblea es donde se van a tomar estas importantes decisiones, ¿sí? El 237 también les dice que en las sociedades que cotizan, o sea, las del artículo 299, esta publicación se tiene que hacer también en un diario de mayor publicación, de mayor circulación dentro del país. Fíjense que esto es normativa. Ustedes en el planteo lo que hacen es ver datos que cumplen con la normativa de la Ley General de Sociedades. Entonces, se pone ese orden del día a disposición, ¿sí? El artículo 236, se los leo, las asambleas ordinarias y extraordinarias serán convocadas por el directorio. Recuerden que el directorio es el órgano de administración y es quien rinde cuenta de su gestión, ¿no es cierto? O el síndico, cuando sean requeridos por accionistas que representen por lo menos el 5% del capital social, si los estatutos no fijaran una representación menor.
En este último supuesto, la petición indicará los temas a tratar, el directorio o el síndico convocará asamblea para que se celebre en un plazo máximo de 40 días de recibida la solicitud. Si el directorio o síndico omiten hacerlo, la convocatoria podrá hacerse por autoridad de contralor, ¿sí? Después, el 237 habla de la primer convocatoria y el 237, segundo párrafo, habla de la asamblea en segunda convocatoria. La asamblea en segunda convocatoria, por haber fracasado la primera, deberá celebrarse dentro de los 30 días siguientes y las publicaciones se harán ya no por 5, sino por 3 días, con 8 días de anticipación como mínimo, ¿sí? Fíjense entonces que todos los aspectos vinculados a convocatoria en cuanto a plazos y a forma, a dónde tengo que publicar, son cuestiones que deben ser cumplidas. Acto seguido se publica en esa convocatoria, ¿no es cierto? El contenido de la convocatoria tiene que decir cuáles son los temas a tratar o, en otras palabras, cuáles son los temas que integran el orden del día. Fíjense que en esta asamblea, que es la asamblea ordinaria que nosotros se la desarrollamos en forma de ejemplo, se está considerando justamente la actuación del directorio plasmada en su memoria, en los balances, se está evaluando la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora, y también en esa asamblea, en el ejemplo que les traemos, se evalúa cuál va a ser la remuneración tanto del directorio como de la comisión fiscalizadora, y cuál va a ser la distribución de utilidades o de dividendos que se va a aprobar. Fíjense si no es importante el contenido que integra el orden del día, ¿sí? Esto está también definido, lo habíamos visto, que en el caso de las asambleas ordinarias, la competencia de las asambleas ordinarias era el artículo 234 que ya habíamos leído, y el artículo 235 definía la competencia de las asambleas extraordinarias, que son todos los puntos, básicamente todos los puntos que no estén incluidos en la asamblea ordinaria, pero además puntos de sustancial importancia que implique la modificación del estatuto. Esos son considerados o tienen que formar parte del orden del día de una asamblea extraordinaria, ¿sí? Esto es, yo les voy marcando los artículos que son de suma importancia para que ustedes tengan presente en el examen. El 234 y el 235. Hay un punto, el 235, competencia de la asamblea extraordinaria, habla del aumento de capital cuando es superior a un quíntuplo. El punto 2, reducción, reintegro de capital. El punto 4 es súper importante porque implica una modificación sustancial, ¿no es cierto?, al estatuto. ¿Qué dice ese punto 4? La fusión se considera es competencia de la asamblea extraordinaria. La fusión, la transformación, la disolución, el nombramiento y remoción, o sea, fusión, transformación, ¿sí?, son estos procesos de reorganización que pueden sufrir, ¿no es cierto?, las sociedades o cuando ya inicia el proceso del íter extintivo, ¿sí?, del fin de la sociedad. La escisión, o sea, cuestiones que implican modificación al estatuto social son competencias de la asamblea extraordinaria. También para la asamblea extraordinaria, la ley define cuál es el quórum y cuáles son las mayorías requeridas para tomar esas decisiones, ¿sí? Ahora, en el planteo, ustedes, fíjense, ¿qué datos se les da? El capital asciende a 625.000, el capital es de 625.000 pesos, integrado por 2.500 acciones nominativas endosables. Habíamos hablado también de esta característica hoy por hoy, a partir de la ley, a ver si tengo a mano esta ley, si no después les doy el número, porque si no se me va a desordenar. Después les doy el número de ley que dispone que las acciones no pueden ser acciones al portador, sino que son acciones nominativas, bueno, y al no ser al portador, no pueden ser endosables, con lo cual las acciones tienen que ser emitidas a nombre
de una determinada persona. Es decir, son títulos nominativos, ¿sí? Acá dice endosables, quiere decir no endosables, chicos. Son no endosables, ¿sí? Clase A de valor nominal 10 pesos con derecho a 5 votos por acción. Acá, nuevamente, la tenencia de ese título, ¿no es cierto?, me va a dar derecho me va a generar un derecho económico, ¿sí? Y me va a generar un derecho de voto. Fíjense que el que tenga acciones, sea tenedor de acciones de clase A, va a tener derechos a 5 votos por acción, mientras que los tenedores de clase B van a tener derecho a 1 voto por acción, ¿sí? Y el planteo les dice quiénes asisten a la asamblea y qué capital. Entonces, en la primera parte de este planteo, le está diciendo a ustedes cómo se compone ese capital suscripto, chicos, ¿sí? Yo ahora les voy a compartir, una vez que termine de leer el planteo, el cuadrito que les armé, porque ustedes el primer dato que tienen que llegar, digamos, en cualquier examen es ¿cuál es el capital suscripto? ¿Y por qué es importante ese dato? Porque este dato después va en la cláusula del acta constitutiva que queremos desarrollar hoy, ¿sí? Entonces, primer dato, el capital suscripto, ¿sí? Esta sociedad tiene 625.000 pesos, integrado por 2.500 acciones de clase A y 60.000 acciones clase B, ¿sí? El valor nominal, 10 pesos, y las de clase A, 5 votos por acción, las de clase B, 1 voto por acción. Primera parte del planteo. En el segundo párrafo, que habla del capital social, dice lo siguiente: asisten a la asamblea 6 accionistas con una tenencia de tantas acciones escriturales, tantas de clase A, tantas de clase B, ¿sí? Y lo que me está dando ese párrafo es cuál es el capital presente en la asamblea, ¿sí? Entonces, ahí dejé de compartir. ¿Ya no lo ven ustedes? Ya no, profe. No, profe. Bueno, entonces déjenme que vuelva y ahora voy a intentar de nuevo compartir una ventana. Esperen. Esa ventana. ¿Ahí pueden ver algo, chicos? Sí, profe. Ahí se ve. Bueno, ¿ve? Entonces, primera parte del planteo, lo que hacemos es relevar, determinar el capital social. ¿Qué capital? El capital suscripto, ¿sí? Entonces, No, ¿sí? no abrió todavía el trabajo. Y yo ya lo estoy viendo. ¿Qué ven ustedes? Documento, profe, el programa. Se ve tu explorador de Windows, Luz. ¿Qué se ve? ¿Vos estás ahí, Gonza? Estoy acá, viéndote y escuchándote. Ah, Se ve bueno. tu explorador de Windows, se ve. Esa parte aparece. ¿Sabés que no sé si vos tenés claro cómo compartir con Meet? Ah, qué pregunta que me hace Boche. Y bueno, es la misma que me estoy haciendo yo, porque no puedo acceder. Vos sabés que es como que yo tengo archivos abiertos
Creo que a ver, espera. Tengo archivos abiertos. No, pizarra no es. Chete con todo. ¿Esto puede ser cualquiera o solamente la que está? No tengo idea. Porque viste que un trabajo práctico es mejor mostrárselo a los Sí. chicos para que también nos ayude a avanzar. Pero bueno, más que avanzar estamos perdiendo tiempo. Entonces, lo que yo les decía, chicos, igualmente la solución a este trabajo práctico está en la Moodle. Les pedimos que bajen esa información. ¿Por qué? Porque ustedes ahí van a poder ver la solución, digamos, cómo se computa. Lo que a mí me gustaría que a ustedes les quede presente es que la resolución la van a tomar los accionistas presentes, ¿sí? Entonces, había dos cuestiones que había que resolver. La cuestión del quórum, que si los accionistas presentes reúnen quórum, fíjense que hay un porcentaje en el práctico que está sacado con capital presente en la asamblea, pero es capital en pesos, hay una parte que está evaluada en pesos, y hay otro porcentaje que se computa en base a la cantidad de acciones presentes con derecho a voto. Entonces es el capital expresado en votos, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que ustedes tengan presente cuando bajen el trabajo práctico y lo desarrollen. Es decir, ustedes en el trabajo práctico van a poder ver, ¿no es cierto?, que el capital presente en pesos son 580.830 pesos, pero que el capital presente en votos, que surge de multiplicar la cantidad de acciones presentes por los votos que cada acción da derecho, digamos, si en las acciones clase A son 1.028 acciones, las acciones presentes, por 5 votos hay 5.140 votos presentes, y de las acciones clase B hay 57.055 acciones que dan derecho a un voto por acción, o sea que en cantidad de votos hay 57.055 acciones, lo que implica, sumando las dos clases de acciones, 62.195 votos presentes. Entonces, cuando uno relaciona el capital en votos con el capital suscripto, surge el porcentaje de capital presente, ya sea en porcentajes, en pesos o en votos, ¿sí? Eso es para redondear lo que estuvimos viendo en el práctico anterior. Gonza, no sé si querés seguir con el desarrollo de asamblea. Sí. Dale. Ya hemos llegado hasta el 237, asamblea en segunda convocatoria. Sí, que lo habíamos dado, me parece a mí. Lo habíamos dado a las apuradas y he vuelto a retomar, digamos, para que los chicos puedan abordar el desarrollo del trabajo práctico que hemos subido ayer. Y para poner énfasis en que es muy importante que el material que se desarrolle hoy entra en el parcial, ¿sí? Y Bien. sociedad anónima es un tipo societario súper importante. Perfecto. Perfecto, chicos. Bien. 237 quedaste. Ay. Bueno, la asamblea será convocada. Entonces, buenas tardes, chicos. Antes que nada, ¿cómo están? Espero que todo bien. Continuamos con la clase, entonces. Bueno, las convocatorias, las asambleas serán convocadas por publicaciones durante 5 días con día de anticipación, por lo menos, y no más de 30 en el diario de publicaciones legales. Además, para sociedades a la que se refiere el artículo 299, en unos diarios de mayor circulación general de la República,
de la República. Deberá mencionarse carácter de la Asamblea, fecha, hora y lugar de reunión, orden del día y los recados especiales exigidos por el Estatuto para la concurrencia de eleccionistas. En general, las asambleas se dan, se convocan directamente entre los socios. O sea, a ver, sigamos con la parte, terminamos con el artículo y ya se lo comento. En segunda convocatoria, bueno, fracasado la asamblea de segunda convocatoria, por haber fracasado la primera, deberá celebrarse dentro de los 30 días siguientes y las publicaciones se harán por 3 días con 8 de anticipación como mínimo. El estatuto deberá poder autorizar ambas convocatorias simultáneamente, excepto para sociedades que hacen oferta pública de sus acciones. Esta facultad queda limitada a la asamblea ordinaria. En supuesto de convocatoria simultánea, si la asamblea fue citada para celebrarse el mismo día, debe hacerlo con un intervalo no inferior a 1 hora de la fijada para la primera. Ustedes habrán visto por ahí que hay, si han visto algún edicto, fíjense que dice, se convoca a asamblea tal día, tal hora, en primera convocatoria, y si fracasa, en segunda convocatoria, al rato. Sí, a la hora después se convoca. Asamblea unánime. La asamblea podrá celebrarse sin publicación de la convocatoria cuando se reúnan accionistas que representen la totalidad del capital social. Y además, dice, y las decisiones que se adopten por unanimidad de las acciones con derecho a voto. O sea que tiene que ser la mayoría del capital, o sea, la totalidad del capital, y las resoluciones tienen que aprobarse por unanimidad. ¿Sí? Todo por unanimidad. En general, les comentaba yo recién que en los casos nuestros, en medio que estamos, se dan que las sociedades se convocan de esta manera, o sea, no se hace publicación de edicto, no es necesario porque están siempre todos los accionistas y ya están todos más o menos de acuerdo que van a resolver. Lo que es importante tener en cuenta acá es que cuando se da que esto no sea convocatoria, y por lo general se va a dar cuando no tenga la totalidad de los accionistas presentes, o que estén de viaje, o se da a veces que me ha pasado ver algunas empresas familiares donde se van sumando generaciones de herederos que van quedando como titulares de acciones, o porque hay divorcio también, las acciones van a parar a la otra parte en las divisiones de bienes. Entonces se hace que en vez de ser 5 accionistas, de pronto son 19. Entonces resulta necesario y menester hacer esta publicación porque no es seguro que vayan todos, que vayan los 19 y los 19 voten en forma unánime, las cosas que se resuelvan. Entonces se hace por convocatoria, de modo tal que por la mayoría de votos por acción se puedan tomar decisiones. ¿Estamos, chicos? ¿Está claro más o menos? Sí, Después de las profe. acciones. Perfecto. Me avisan cualquier cosa, me avisan, por favor. Dice, para asistir a la asamblea, los accionistas deben depositar en la sociedad sus acciones o un certificado de depósito o constancia de la cuenta de acciones titulares, librado de efecto por un banco, caja de valores, no me interesa. Lo que es importante acá es registrar en el libro de asistencia a asamblea, por lo menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada. ¿Por qué? Porque uno de los libros tan importantes que es en las sociedades anónimas, ustedes ya vieron que los libros legales, yo le dije en su momento, que cada persona jurídica tiene 3 órganos. El órgano de gobierno, de administración y de fiscalización. Bueno, el órgano de gobierno de la sociedad anónima es la asamblea. Entonces, las decisiones que se toman, pero si bien se eligen 2 accionistas para firmar el acta, de alguna manera debe quedar asentado que a menos de que se eligen 2 para firmar el acta, está todo el resto de los accionistas presentes. Están presentes. Entonces, ¿eso dónde consta? En el registro de asistencia a asamblea. Donde es un registro donde consta que en la asamblea, número tal de tal fecha, está tal y tal y tal accionista presente y pone su firma validando que están presentes. Es la manera que tenemos de poder asegurar, ¿no es cierto?, que está todo el capital presente, que está, si son asamblea unánime, que está la totalidad. Y es para asegurar también que, por ejemplo, no hagan 2 socios después en connivencia y hacen una asamblea sin avisar, sin convocar, de donde en el libro de asistencia a asamblea no consta que estén los votos necesarios para conformar la mayoría. ¿Sí? Entonces, para evitar eso es que se hace una segunda convocatoria y se anota en el libro de registro de asistencia a asamblea. Bien. Perfecto. Bien. El mandatario ya está. Dice, los accionistas, sus representantes,
que concurran a la asamblea firmarán el libro de existencia de asamblea en el que se dejará constancia de sus domicilios, documentos de identidad y número de votos que les corresponda. Recuerden que los números de votos no dependen del capital, sino que los números de votos dependen de la característica de la acción. ¿Sí? Los números de votos dependen de la característica de la acción que se posean. Porque hay acciones que son preferidas que tienen derecho a voto preferencial. Y recuerden que en la sociedad anónima las mayorías se dan por mayoría de ¿qué? ¿De capital o de voto? ¿Cómo son la mayoría? ¿Las decisiones se toman por mayoría de capital o de voto? De voto. ¿Ah? ¿De voto dijo? ¿De voto dijo? ¿Perdón? Sí, de voto. Bien, perfecto. Exactamente, por mayoría de votos. Exactamente, por mayoría de votos. Con lo cual, bueno, es importante que conste en el libro para saber, así se cierta, bueno, quiénes están presentes y quiénes están con condiciones de votar. Bien. Perfecto. La asamblea será presidida por el presidente del directorio o sus reemplazantes, salvo en cuestiones contrarias del estatuto y en su defecto por la persona que designe la asamblea. La asamblea es el órgano supremo, con lo cual puede nombrar a otra persona para que presida la reunión. Dice, cuando la asamblea fuera convocada por el juez o la autoridad del contralor, será presidida por el funcionario que esto define. El quórum necesario, ¿qué es el quórum? ¿A qué les suena quórum? La mayoría. ¿La mayoría de qué? De las acciones con derecho a voto. No. Mayoría de voto. La mayoría de voto. Entonces, el quórum es el número mínimo de votos o de representantes que hace falta para que la asamblea funcione. Dice. En la constitución de la asamblea ordinaria requiere la presencia de la mayoría de accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. Y en la segunda convocatoria, la asamblea se considera constituida con cualquiera sea el número de acciones presentes. Entonces es importante estar atento. ¿Por qué? Porque yo puedo ser socio mayoritario, aunque tenga la mayor cantidad de votos, y no me entero que llaman a la asamblea. Entonces, de esa manera, como no puedo votar, y en la segunda convocatoria el quórum válido es lo que esté presente, yo puedo ser mayoritario, pero como no estoy ausente, bueno, se decide por la minoría. Porque hay una segunda convocatoria, yo no me enteré y no estuve. Por eso es importante conocer estas cosas. La mayoría dice, en ambos casos, las resoluciones serán tomadas por mayoría absoluta de los votos presentes que pueden emitirse en la respectiva decisión. Salvo que el estatuto prevé un número mayor. La asamblea extraordinaria se reúne en la primera convocatoria con la presencia de accionistas que representen el 60% de acciones con derecho a voto. Si el estatuto no exige un quórum mayor. En segunda convocatoria se requiere la concurrencia de accionistas que representen el 30% de acciones con derecho a voto. Salvo que el estatuto fije un número mayor o menor. Derecho de receso, los accionistas disconformes con la modificación incluida en el último párrafo podrán separarse de la sociedad con reembolso del valor de su acción. Ese derecho de receso. Esto no me interesa. Es nula, dice, toda decisión en contraria, toda decisión sobre materias extrañas a las incluidas en el orden del día. O sea, yo tengo un orden del día para tratar. Sin embargo, viene el presidente y dice, propongo que se trate otra cosa que nada que ver. Si no está en el orden del día, está viciada de nulidad. Salvo que si estuviera presente la totalidad del capital y la decisión se adopte por unanimidad de las acciones con derecho a voto, o sea, como la Asamblea Suprema, si están todos los accionistas y todos están de acuerdo, es supremo. Se trata. Puede ser por eso que es el título y... No.
asamblea propone un acuerdo intermedio a fin de continuar dentro de los 30 días siguientes. No. El accionista o su representante que en una operación determinada tenga en cuenta por cuenta propia o ajeno un interés contrario de la sociedad, tiene obligación de abstenerse de votar los acuerdos relativos a ellos. O sea que si yo tengo que votar una cuestión que tengo una heladería, soy el socio y tengo una heladería a la vuelta, bueno, no debiera yo votar a ver si eso está bien o está mal. Es medio lógico. No me interesa. Hasta acá sería. Entonces, hasta acá vimos asambleas, cómo funcionan, de qué se trata, el órgano máximo de una sociedad, cómo se constituyen, en primera convocatoria, segunda convocatoria, los temas, el orden del día. ¿Sí? Y ahora pasamos un poquito a lo que es el órgano de administración de administración de la sociedad anónima. ¿Cuál es el órgano de administración o representación en la S.A.? ¿Cuál será? El directorio. Directorio. Perfecto. El directorio se llama directorio. Es el presidente, es el que está encargado de la administración de la sociedad y depende de la asamblea de accionistas. La administración está a cargo de un directorio compuesto por uno o más directores designados por la asamblea de accionistas o el consejo de vigilancia en su caso. En la sociedad del 99 se integra por lo menos con 3 directores. Bien. Si se faculta a la asamblea de accionistas para determinar el número de directores, el estatuto deberá especificar el número mínimo y máximo permitido. El directorio es reelegible, su designación revocable exclusivamente por la asamblea. O sea, la asamblea lo elige y lo puede revocar. Incluso en el caso del artículo 81, inciso D, no es obligatoria la calidad de accionista, no es obligatoria la calidad de accionista. O sea, que yo puedo ser director de la SA sin ser su accionista. ¿Puedo ser gerente de una SRL sin ser accionista? ¿Podré ser gerente de una SRL sin ser accionista? Piénselo con ustedes, ¿podré o no podré? ¿O tengo que ser yo sí accionista para ser gerente de una SRL? No, sí se puede. También se puede. No es un requisito que sean accionistas. El SA tampoco. ¿Dónde estaba? Necesito que... Bien. Perfecto. ¿Dónde lo estoy buscando? Bien. Bien. Composición. La administración está a cargo de un directorio compuesto de uno o más directores designados por la asamblea de accionistas o el consejo de vigilancia, en su caso. En la SA, el artículo 299, salvo las provisiones del artículo 7, el directorio se integrará por lo menos con 3 directores. Si le faculta a la asamblea de accionistas para determinar el número de directores, el estatuto debe especificar el número mínimo y máximo permitido. Por lo cual los socios puede ser definido por la mujer. Condiciones. El director es reelegible y su designación revocable, exclusivamente por la asamblea. Incluso en el caso de la CNCD, no es obligatoria la calidad de accionistas. El estatuto establecerá la garantía que debe prestar. ¿Por qué una garantía? Porque se supone que el director debe prestar una garantía para asegurar a la sociedad que va a desempeñar firmemente su cargo, porque es el máximo responsable de la sociedad y es quien la puede obligar a firmar con el nombre de ella
¿Sí? Esto es sumamente importante y puede fijar su autoridad. El directorio es reelegible, su sucesor revocable, está. Listo. ¿Qué esto de la garantía? Bueno, se le pide a los directores un tipo de garantía por sus funciones. Por lo general, puede ser algo de plata, un sueldo, o alguna póliza, se contrata un tipo de póliza con alguna aseguradora, por cualquier cosa. Es una forma que se tiene para proteger al director. El estatuto podrá establecer la elección de suplente para subsanar la falta de los directores por cualquier causa. Esta previsión es obligatoria en las sociedades que prescinden de la sindicatura. O sea que los que no tienen sindicatura pueden elegir suplente para ubicar la falta. Ya vengo, chicas, dame un segundito. Estoy al 2 segundos de mes. Tengo acá un segundito. El artículo 258, chicos, hasta que se reconecte el contador Gonzalo Rodrigo, vamos a ir viendo lo que después va a repasar el trabajo práctico cuando redacten el acta constitutiva. El acta constitutiva, el objetivo es que ustedes puedan en algún momento llegar a redactar, porque ustedes van a ver que el contenido del acta constitutiva tiene determinado número de cláusulas que ustedes tienen que poder identificar exactamente cuál es el contenido del acta constitutiva, ¿sí? Y uno de los aspectos era cuando uno de los puntos que hay que incluir en esa acta constitutiva es cuáles son las primeras autoridades, ¿no es cierto?, que va a designarse para la sociedad. Y el artículo 258, cuando hablaba de los directores, decía que el estatuto podrá establecer la elección de directores suplentes para subsanar la falta de directores por cualquier causa. Esta previsión es obligatoria en sociedades que prescinden de la sindicatura. En caso de vacancia, los síndicos designarán al reemplazante hasta que se reúna la próxima asamblea y se pueda elegir las nuevas autoridades. No sé en qué artículo habías quedado, Gonzalo. Ahí, justo así. Ahí lo tomo. Sí. Ahí lo tomo. Perfecto. Bueno. Renuncia, el director debe aceptar la renuncia del director en la primera reunión que se dé después de presentada, siempre que no afecte su funcionamiento regular, si no fue dolosa o intempestiva. Lo que deberá constar en el acta pertinente, lo contrario, el renunciante debe continuar en funciones hasta tanto la próxima asamblea se pronuncie. Puede ser que renuncie el directorio, justamente esto lo que la ley prevé acá es que, de alguna manera, no sea dolosa o intempestiva, o sea, tiene que, de alguna manera, ser algo consensuado y ordenado y organizado, ¿sí? Porque si no, le caben, no se puede perjudicar a la sociedad. El estatuto debe reglamentar la constitución y funcionamiento del directorio, o sea, tiene que estar reglamentado por el estatuto. Y el quórum no puede ser inferior a la mayoría absoluta de sus integrantes, ¿por qué? Porque puede ser por número impar. Entonces tiene que ser la mayoría absoluta. Si son 4, bueno, define el presidente, pero tiene que ser algo que
sea razonable. O sea, que tiene que ser, por lo menos, la mayoría absoluta de los directores. Esto debe estar reglamentado por el estatuto. El estatuto podrá establecer la remuneración del directorio y el consejo de vigilancia. En su defecto la fijará la asamblea o el consejo de vigilancia en su caso. Fíjense que en el modelo que nosotros habíamos desarrollado en la clase pasada, entre los puntos del orden del día, estaba esto que contempla el 261, ¿ves? En su defecto la fijará la asamblea o el consejo de vigilancia. ¿Sí? En el práctico que le traemos es que la asamblea era el órgano encargado, se ve que en esta sociedad está así previsto, de establecer la remuneración de los directores. Esto para que ellos vayan relacionando con la parte práctica. ¿Está bien? ¿Está bien? Está bien. Bueno, la remuneración del directorio es importante que tengan en cuenta que el directorio, esta remuneración que percibe, este honorario que percibe por su gestión, es un ingreso grabado en el impuesto a la ganancia, con lo cual usted tiene que prever que siempre que inscriban a la sociedad, sí o sí tiene que inscribir al directorio. ¿Por qué? Porque el directorio es susceptible de que le paguen honorario. Nadie trabaja gratis. Entonces le tiene que pagar un honorario al directorio. Ese honorario va a estar grabado por el impuesto a la ganancia. Y por ende, tiene que hacer esa inscripción en la FIP. Cuando hagan todas las inscripciones, lo que tenga en su carpeta, tiene que agregar también la inscripción del directorio. ¿Sí? De todos los titulares. Los suplentes no es necesario que se inscriban, sí los titulares. ¿Está bien? El monto máximo de las retribuciones que por todo concepto puede percibir los miembros del directorio, del Consejo de Vigilancia, en su caso, incluidos sueldos y otras remuneraciones por el desempeño de funciones técnico-administrativas de carácter permanente, no podrá exceder el 25% de la ganancia. Tiene un límite legal al monto a asignar a los directores. Dicho monto máximo se limitará al 5% cuando no se distribuyan dividendos a los accionistas. Y se incrementará proporcionalmente a la distribución, hasta alcanzar aquel límite cuando se reparte el total de las ganancias. A los fines de la aplicación de esta disposición, no se tendrá en cuenta la reducción de la distribución de dividendos resultante de deducir las retribuciones del directorio y del Consejo de Vigilancia. Con lo cual, lo que es importante acá es que, bueno, que yo tengo un límite para el honorario del directorio. Tengo un límite, me lo da la ley, que es el 25% de la ganancia, siempre y cuando distribuye el 100% de la ganancia entre los otros accionistas. Si no hago distribución de dividendos, bueno, entonces el máximo son el 5%, ¿sí? El 5% de la ganancia de ejercicio. ¿Estamos, chicos, hasta acá? Elección por categoría: cuando existan diversas clases de acciones, el estatuto puede prever que cada una de ellas elija uno más directores. Está bien. Por voto no me interesa. Prohibiciones o incompatibilidades para ser director. ¿Quiénes no pueden ser directores? Primero, quienes no pueden ejercer el comercio. Y fíjense que la ley dice, el artículo 264, es para, no puede ser directores ni gerentes. Y la mención de gerente va a ser ¿qué sociedad? No puede ser director ni gerentes. ¿A qué sociedad? ¿Qué sociedad tiene gerentes? La SRL. Perfecto. Si no pueden ser directores ni gerentes, ¿quiénes? Que no pueden ejercer comercio. Los fallidos por quiebra culpable o fraudulenta, hasta 10 años después de su rehabilitación. Los fallidos por quiebra casual, los concursados, hasta 5 años después de su rehabilitación. Los directores y administradores de sociedad cuya conducta se califica de culpable o fraudulenta hasta 10 años después de su rehabilitación. Los condenados con asesoría de inhabilitación de ejercer cargos públicos. Los condenados por hurto, robo, defraudación, cohecho, emisión de cheques sin fondos y delito contra la fe pública. Los funcionarios de la administración pública cuyo desempeño se relacione con el objeto de la sociedad. ¿Sí? Son los que no pueden ser directores. Bien.
comunicado dice, el directorio en su defecto, o en su defecto síndico, por propia iniciativa o pedido fundado de cualquier accionista, debe convocar a asamblea ordinaria para la remoción del director o gerente, incluido en el artículo 64, que tenga alguna cuestión de que no puede ser director, que se celebrará dentro de los 40 días de solicitar. Delegada la remoción, cualquier accionista, director o síndico puede requerirla judicialmente. El cargo de director es personal e indelegable, no puedo delegar a mi hijo, es personal. Los directores no podrán votar por correspondencia, pero en caso de ausencia podrán autorizar a otro director a hacerlo en su nombre, si existiera quórum, si es que hay quórum, si no está dando quórum. Su responsabilidad será la de los directores presentes. ¿Sí? ¿Estamos, chicos, hasta acá? Bien. El director se reunirá por lo menos una vez cada 3 meses, salvo que el estatuto exigiera el mayor número de reuniones, sin perjuicio de las que se pudieran celebrar por pedido de cualquier director. La convocatoria será hecha, en este último caso, por el presidente para reunirse dentro del 5º día de recibir el pedido. En su defecto podrá convocar a cualquiera de los directores. La convocatoria deberá indicar los temas tratados. O sea que el director también puede reunirse por convocatoria, una vez por lo menos cada 3 meses. Representación de la sociedad. La representación de la sociedad corresponde al presidente del directorio. El estatuto puede autorizar la actuación de uno o más directores. En ambos supuestos se aplicará el artículo 58. ¿Qué quiere decir que representa a la sociedad? ¿Qué quiere decir por usted que representa a la sociedad? Que la puede obligar. La puede obligar, es que firma por la sociedad, firma el contrato. ¿Sí? Firma el contrato, la puede obligar. Por ende, es quien la representa. ¿Sí? Y el que la representa es el presidente del directorio. El que tiene la posibilidad para firmar la cosa para que corra, porque es el presidente del directorio. El comité ejecutivo dice, el estatuto puede organizar un comité ejecutivo integrado por directores que tengan a su cargo únicamente la gestión de los negocios ordinarios. Bien. El directorio vigilará la actuación de ese comité ejecutivo y ejercerá las demás atribuciones legales y estatutarias que le corresponden. Responsabilidad. El comité no le quita su responsabilidad como director a los que forman parte del comité. En cuanto a los gerentes, dice, el directorio puede designar gerentes generales o especiales, sean directores o no, revocables libremente, en quienes pueden delegar la función ejecutiva de la administración de la sociedad y los terceros, por el desempeño del cargo en la misma extensión y forma que los directores. Su designación no excluye la responsabilidad de los directores. Se puede designar gerente para que hagan ciertas tareas funcionales. Igualmente, que sigue siendo responsable es el directorio. Y eso en la práctica, chicos, es bastante frecuente, porque la función del director muchas veces lo que hace es reducirse o concentrarse sobre todo en tomar las decisiones, pero las funciones ejecutivas de la administración que implican la tarea operativa de administración se termina delegando en gerentes, más allá de que la responsabilidad sigue recayendo en el director. ¿Sí? Esto es bastante común en la práctica, ¿no es cierto? Sí. Provisión de contrato con la sociedad. El director no puede celebrar con la sociedad los contratos que son de la actividad en que opere y siempre que se concierte en la promoción del mercado. No puede contratar. Los contratos que no revistan las características del párrafo anterior solo podrán celebrarse previa aprobación del directorio o conformidad de la sindicatura si no existiere quórum. O sea que lo puede hacer, sí, pero con responsabilidad. Me tiene que autorizar para contratar con la sociedad. Cuando el director tuviera un interés contrario con la sociedad, deberá hacerlo saber al directorio y a los síndicos y abstenerse de intervenir en la deliberación, so pena de incurrir en su responsabilidad. El director no puede participar por cuenta propia o de terceros en la actividad en competencia con la sociedad, salvo autorización expresa de la asamblea, so pena de incurrir en la responsabilidad.
¿Por qué le pone esto? Porque es para evitar para limitar la función del director, del presidente, que no vaya a hacer acto en contra de la sociedad. O sea, soy el director, el presidente, y le llevo a perder a esta sociedad, le hago que se endeude, caro, que pague intereses, que tome gente, que pida aumento de los costos fijos, y yo, como tengo otra heladería aparte, que le quito mercado. El artículo 59 lo habíamos leído cuando habíamos empezado a desarrollar el tema de las sociedades. Decía que los administradores y representantes deben obrar con lealtad y diligencia de un buen hombre de negocio, ¿sí? Ese artículo ya lo habíamos visto, tiene que ver con ese deber de lealtad, digamos, por la función de administración que ejerce. Bien. El encargo, los directores responden limitada y solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros por el mal desempeño de su cargo. Ilimitada hacia la sociedad, según el criterio del artículo 59, así como por la violación de la ley, el estatuto o los reglamentos, y por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave. Yo sé que responde con la sociedad por eso. Siempre el juicio dispuesto por los patrones, la imputación de responsabilidad será teniendo la actuación individual, como si hubieran asignado funciones en forma personal de acuerdo con la establecido en el estatuto. El reglamento de decisión asamblearia, la decisión de la asamblea y la decisión de las personas que han desempeñado las funciones deben ser inscritas en el registro público de comercio como requisito de la aplicación de los impuestos pagados. O sea que los directores son responsables por cada cosa que hacen. Por eso es que se les pide una garantía, que puede ser un monto ínfimo de plata, o bien algún seguro de caución que la cubra a la persona de cualquier error. Sí. Es por eso que también habíamos hablado de que la definición del objeto, cuando habíamos analizado el objeto, entre las características que habíamos visto, también se mencionó de que el objeto delimita la actuación del órgano de administración, es decir, ese directorio lo que tiene que hacer son todas las actividades necesarias para la consecución del objeto social. No puede hacer ningún tipo de actividad que salga fuera del objeto, porque también ahí va a responder de manera ilimitada y solidaria, ¿sí? Estas son las cuestiones que prevé la Ley General de Sociedades. Exención de responsabilidad. Queda exento de responsabilidad el director que participó en deliberación o resolución que la conoció si deja constancia escrita de su protesta y diere noticia al síndico. O sea, si hubiera dejado expresa constancia que estaba en desacuerdo, ¿sí? Extinción de responsabilidad. La responsabilidad de los directores y gerentes se extingue con la aprobación de su gestión. En el práctico, lo habíamos visto, en el orden del día, estaba previsto evaluar la gestión del director, ¿sí? Entonces, una vez que las mayorías se alcanzan y se resuelve aprobar esa gestión, fíjense qué importante, porque ¿qué es lo que dice el artículo 275? Que se extingue por aprobación de su gestión. Sigue diciendo, o por renuncia expresa, o transacción resuelta por la asamblea, si esta responsabilidad no es por violación de la ley, del estatuto o reglamento, y si no media oposición del 5% al capital social. Bien, yo creo que estamos ahí, Luz. Bueno, ¿Querés que siga con el Consejo de Vigilancia y la Sindicatura? dale, y sí, así en la última parte ya abordamos el práctico, aunque sea de manera leída, sobre todo como para repasar todos estos conceptos, y lo que tiene que ver con el íter constitutivo de la sociedad anónima. Perfecto, perfecto. Dale. Bueno, entonces ya vimos el órgano de gobierno, la DSA, el órgano de administración, más el órgano de fiscalización. El órgano de fiscalización puede ser dos: o consejo de vigilancia o sindicatura. El consejo de vigilancia puede estar integrado por 3 a 15 accionistas que se designan por la asamblea, ¿sí? Son reelegibles y se pueden revocar libremente. Entonces, el consejo de vigilancia son accionistas, 3 a 15 accionistas.
No tengo ningún otro requisito que eso. El estatuto va a reglamentar cómo se va a organizar el Consejo de Vigilancia. Las funciones que va a tener va a ser fiscalizar la gestión del directorio, porque justamente lo que hace es fiscalizar. ¿Qué fiscalizan? Fiscalizan que el directorio cumpla con lo que la Asamblea le ordenó. Entonces, la Asamblea ordena una cosa, el directorio debe cumplirla. Lo que busca esto es justamente que se cumpla. El órgano de fiscalización busca que se cumplan con estos requisitos. ¿Sí? En cuanto a ¿qué busca? Convocar a la Asamblea que cuando tiene conveniente o lo requiere un accionista conforme al artículo 236, se puede convocar Asamblea. Puede prever que determinadas clases de actos o contratos no puedan celebrarse sin su aprobación, según el estatuto. Por ejemplo, puede requerir que para vender inmuebles tiene que yo sí aprobarlo el Consejo de Vigilancia. Tiene que presentar a la Asamblea sus observaciones sobre la memoria del directorio y los estados contables sometidos a consideración de la misma. Tiene que ser un informe que diga, me parece bien, me parece mal, estuvieron bien, estuvieron mal. Es su función. Designar una más comisiones para investigar o examinar cuestiones o denuncias de accionistas o para vigilar la ejecución de sus decisiones. Y las demás funciones y facultades atribuidas a los síndicos, que son otras figuras. Los consejeros disidentes, un número de un tercio, podrán convocar a la asamblea de accionistas para que ésta tome conocimiento y decida acerca de la cuestión que motiva su disidencia. Es decir, que los consejeros de un tercio pueden llamar a la asamblea para que estén al tanto de algún, por ejemplo, el Consejo de Vigilancia consideró que el directorio hizo bien las cosas. Y hay un tercio de esos síndicos, de ese Consejo de Vigilancia, que no está de acuerdo. Entonces ahí pueden convocar a la asamblea para que tome conocimiento. ¿Sí? La otra fiscalización es la sindicatura. La sindicatura, bueno, son síndicos, son personas que pueden estar a cargo de uno más síndico designado por la asamblea de accionistas. Y si tiene que elegir igual uno de síndico suplente, elijo el síndico titular y suplente. O sea que si me falta uno, te el otro. Lo que buscan es, los síndicos justamente, el síndico busca preservar o buscan proteger al accionista minoritario. Eso es lo que busca el síndico en línea general. Cuando la sociedad estudia de compañía del 299, la sindicatura debe ser colegiada en número impar. O sea, si son, el 299 debe ser colegiada. Cada acción es delante de todos los casos de derecho a un solo voto para la elección y la elección de los síndicos, sin perjuicio de la prohibición del 88, en una cosa, o sea que no hay mayorías de votos para decir los síndicos. El síndico da un voto por acción, no importa si la acción es preferida, es un voto por acción. Las sociedades que no estén comprendidas en ninguno de los supuestos que se fije el 299 y aquellas que hagan falta pública sobre elecciones negociables gratuitas y garantizadas conforme al régimen establecido por la Comisión Nacional de Valores, podrán prescindir de la sindicatura cuando así esté previsto en el estatuto. En tal caso, los socios poseen el derecho de... Eso tiene relación con el derecho de control que tienen los socios del artículo 55, en donde en su momento lo que nosotros establecíamos era la relación de la función de fiscalización que está presente en todas las sociedades. Fíjense que hasta para este tipo societario, o sea, si son sociedades que no cotizan en bolsa, entonces pueden prescindir de la sindicatura. ¿Por qué? Porque sigue vigente el derecho de contralor individual que tienen los socios de la gestión de administración del órgano. ¿Sí? Requisito. Para ser síndico se requiere ser abogado o control público, un título habilitante, o sociedad con responsabilidad solidaria constituida exclusivamente por estos profesionales. Solo ellos pueden ser síndicos y tener domicilio en el país. Entonces hace falta que tenga el título. No hace falta que esté matriculado, solamente que tenga el título. No hace falta antigüedad en la matrícula, solamente hace falta el título para ser síndico de los societarios. Distinto el caso de los concursos y quiebra, que es otra historia, donde para ser síndico concursal hace falta la antigüedad en la matrícula, hace falta otro tipo de requisitos. Para el síndico que estamos hablando nosotros,
No hace falta nada más que eso. No puede ser síndico quienes se hayan inhabilitado para ser directores, que ya lo vimos, los directores, gerentes y empleados de la misma sociedad o de otra controlada o controlante. O sea, no puedo ser director y síndico. ¿Por qué? Porque no me puedo controlar yo solo. Justamente síndico está para controlar al directorio, entonces no puede ser un directorio o un síndico. Claro, ¿Sí? no podría yo hacer la función de administración y luego controlar mi propia función de administración, digamos. Función de administración junto con la función de fiscalización en una misma persona. O sea, tiene esa lógica, esta prohibición, digamos. Bien. Y tampoco los cónyuges, los parientes con consanguinidad en línea recta, o sea, los hijos, padres, los colaterales hasta el cuarto grado inclusive, y los afines dentro del segundo, los directores y los gerentes generales. O sea, no puede ser síndico mi esposo, si yo soy director, o mi hijo, mi hija, o mi padre o mi madre, no se pueden controlar porque son parientes, no son objetivos de ser parientes. El estatuto puede precisar el término por el cual son elegidos por el cargo, que no puede ser de 3 ejercicios, no obstante permanecerán en el mismo hasta ser reemplazados y pueden ser reelectos. Sindicatura colegiada, cuando la sindicatura fuere plural, actuará como cuerpo colegiado y denominará comisión fiscalizadora. Así cuando la sindicatura fuere colegiada, si no va a ser consejo de vigilancia, que no es lo mismo consejo de vigilancia que comisión fiscalizadora. Bien. El instituto reglamentará su constitución y funcionamiento y llevará un libro de actas, y el síndico disidente tendrá los derechos, atribuciones y deberes del artículo 40. Vacancia de reemplazo: en caso de vacancia temporal o definitiva o de sobrevenir una causa de inhabilitación por el cargo, el síndico será reemplazado por el suplente que corresponde. De no ser posible la actuación del suplente, el directorio convocará de inmediato una asamblea general de la clase, o en su caso, si fue un síndico, pero una clase de accionista, para que elijan un nuevo síndico. La función de síndico es remunerada. Si la remuneración no estuviera determinada por el estatuto, pues será por la asamblea. El cargo de síndico es personal e indelegable, no puedo delegar. El cargo de síndico es como el directorio, no lo puedo delegar. En la atribución de deber del síndico está fiscalizar a la administración de la sociedad, verificar en igual forma y periodicidad la disponibilidad y los valores, así como las obligaciones y su cumplimiento. Igualmente puede solicitar la confección de balance y comprobación. Así. Así con voz, pero sin voto, a la reunión del directorio, del comité ejecutivo y de la asamblea, a la cual debe ser citado, no puede caer por sí mismo, debe ser citado. Controlar la constitución y la subsistencia de la garantía de los directores y recabar las medidas necesarias para corregir cualquier irregularidad. ¿Por qué? Porque el directorio puede ser que yo como garantía le pido una póliza de caución y resulta que la póliza, si se venció, no tiene cobertura el directorio para cubrir cualquier mal acto que haga, o mala praxis. Presentar a la asamblea ordinaria un informe escrito y fundado sobre la situación económica y financiera de la sociedad. Es un informe de sindicatura diciendo qué opina sobre el balance y qué vio. Suministrar a los accionistas, que representan el 2% del capital, cualquier momento que ellos requieran, información sobre la materia que son de su competencia. Es decir, el accionista minoritario se tiene que apoyar al síndico porque es quien está designado por la ley para que lo proteja a él. Para que lo proteja a él, que no tiene ni voz, ni mayoría, ni nada, para que lo proteja a él. Convocar a asamblea extraordinaria cuando lo juzgue necesario, y asamblea ordinaria o asamblea especial cuando omitiera hacerlo el directorio. Hacer incluir a la hora del día de la asamblea los puntos que considere procedentes. Vigilar que los órganos sociales estén en cumplimiento de la ley, estatuto, reglamentos y decisiones asamblearias. Tiene que controlar que se cumplan los plazos, que haya libros, que haya, no sé, controlar que se cumpla con el procedimiento del proceso. Fiscalizar la liquidación de la sociedad. Si entra liquidez, por lo general, quien la liquida es el directorio, puede ser un tercero, pero él tiene síndico, tiene como obligación vigilar la liquidación. Tiene que estar encima. Investigar las denuncias que le formulen por escrito a accionistas, que representen no menos del 2% del capital, mencionarlas en forma verbal a la asamblea y expresar acerca de ellas
las consideraciones y proposiciones que corresponden. O sea que, justamente decimos, está para proteger al socio minoritario. Los derechos de información e investigación administrativa y síndico incluyen los servicios económicos anteriores a su elección. Responsabilidad, los síndicos son ilimitadas y solidariamente responsables por el incumplimiento de las obligaciones que le impone esta ley, el estatuto y el reglamento. Su responsabilidad se hará efectiva por decisión de la Asamblea. La decisión de la Asamblea que declara la responsabilidad importa la remoción del síndico. O sea que si lo encuentra responsable de alguna cosa que omitió hacer, omitió ver, o hace un informe y dice que está todo perfecto y hay algo que no está bien, es responsable del síndico. También son responsables solidariamente con los directores por los hechos y omisiones de esto cuando el daño no se hubiera producido si hubiera actuado de conformidad con la establecido de la ley. Eso me hace socio también con el director y se hace macano. Y se aplica a los síndicos, no vale para los directores 271 o 279. Finalmente, en el artículo que yo quisiera ver, el artículo 299, que es la fiscalización estatal, que para ciertas sociedades se predispone que estén sujetos a una fiscalización estatal permanente. Que lo que significa en líneas generales es que tienen que ser más formalismos y hacer más presentaciones que personas jurídicas. Por lo general se da para las sociedades que hagan oferta pública de sus acciones, que tengan un capital superior a, creo que 50 millones de pesos, que sean de economía mixta o se encuentran en la sección sexta. Las de economía mixta son de capital estatal y privado, que hagan operaciones de capitalización o ahorro en cualquier forma, requieran dinero o valores públicos, los bancos, que exploten concesiones o servicios públicos, que sea sociedad anónima, sociedad controlante o controlada por otros sujetos de fiscalización o fue uno de los hechos anteriores, si está vinculada con una de las que lo que vimos recién, debe también ser sujeta a esta fiscalización especial. O que se trate de SAU, sociedad anónima unipersonal. Si son las SAU, están sujetas a fiscalización estatal permanente. Que simplemente lo que tengo que hacer, lo que me cambia a mí es que tengo que presentar sí o sí el balance, pero más que nada es que tengo que llamar a la asamblea, tengo que avisarle a la persona jurídica cuándo me tendrá asamblea, para darle al organismo la potestad, la facultad, si quieren, de apersonarse a la asamblea. ¿Sí? No sé, Luis, estamos acá, ¿querés continuar con algo más? Yo creo Sí, que en relación a eso y para que los chicos puedan establecer una comparación, ustedes fíjense que en el íter constitutivo de las sociedades anónimas, que ahora vamos a ver desde un trabajo práctico y repasando todo lo que ya venimos viendo, habíamos dicho que el organismo de Contralor era el encargado de hacer esa fiscalización que es en ese momento en donde están haciendo la sociedad. Una vez que cumple esta función, hay determinados sociedades por su magnitud, por la magnitud de su capital y todas estas entidades que surgen del artículo 299, en donde el organismo de Contralor, o sea, la Inspección de Personas Jurídicas, va a seguir fiscalizando, ¿no es cierto?, el funcionamiento durante la vida de la sociedad. No solamente en el momento de la constitución, que es lo que nosotros vemos en el íster constitutivo, sino cuando encuadran el artículo 299, el organismo de Contralor tiene la facultad de fiscalizar la vida la vida en marcha de esa entidad societaria, ¿sí? Esa es la fiscalización estatal permanente que se llama. Es para determinados tipos, para determinadas sociedades anónimas. Y también encuadran las SRL cuando el capital supera los 10 millones que dice el artículo, que hoy está en el orden que vos mencionabas, Gonza, de los 50 millones, no sé si se actualizó, sigue siendo ese el valor, ¿no? Sí. Sí. Eso es. Bueno, entonces, si te parece, vamos con la lectura, no la vamos a poder compartir. Recién consulté con el ingeniero Soto y me decía que había que acceder con una cuenta de la universidad para poder compartir los archivos. Esa es la razón por la cual no estamos pudiendo compartir. ¿No te deja desde
¿Lo dice presentar ahora? No me deja por esa razón, porque había que acceder con la cuenta que nos abrió la universidad en su momento a los docentes, en donde ellos le dan el perfil para poder compartir el material. Así que tendré que ir leyendo y a partir de la lectura vamos a ir volviendo a hacer un repaso, ¿no es cierto?, de todo lo que es el íter constitutivo de la SA, que es el tipo societario que engloba todos los pasos adicionales y aplicables en un punto a la SRL, ¿sí? Entonces, un poco la idea en esto del íter constitutivo de una sociedad anónima, hay cosas que ustedes ya han venido desarrollando y que es muy similar para la sociedad anónima, digamos. Una vez que los accionistas se reúnen, lo que hacen es resolver la constitución. Entre los elementos del contrato, se acuerda que habíamos mencionado la expresión del consentimiento, es decir, que resume la voluntad de dar nacimiento a una persona independiente de las personas de los socios, ¿sí? Entonces, esa expresión de la voluntad de los accionistas para dar nacimiento a esta persona jurídica queda plasmada en el acta constitutiva. Entonces, lo primero, nosotros cuando hablábamos de los otros tipos societarios, decíamos, bueno, entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer para constituir una sociedad? Había una faz preliminar, pero una vez que ha pasado la faz preliminar, lo que había que hacer es redactar el contrato constitutivo. ¿Se acuerdan, chicos? Se había hecho trabajos prácticos tanto de sociedad colectiva como de sociedad de responsabilidad limitada. En el caso de las sociedades anónimas, ese instrumento constitutivo que la Ley General de Sociedades dispone que tiene que ser una escritura pública, tiene como dos elementos separados. Uno es el acta constitutiva y otro es el estatuto. Entonces, en el acta constitutiva, lo que figura en el acta constitutiva son unas cuantas cláusulas, 4 o 5 cláusulas que ahora nosotros vamos a ver, pero fundamentalmente esos accionistas expresan la voluntad de dar nacimiento a la sociedad. En el acta constitutiva tiene que figurar la denominación y el domicilio de esa persona jurídica. También hay una cláusula que tiene que tener detallado cuál es el monto del capital suscripto que cada uno de los accionistas que integran esa sociedad, ¿no es cierto?, el monto de capital suscripto por cada uno de los accionistas y cómo integra ese capital. Es decir, cuál va a ser el aporte que hagan. Acuérdense que acá juega el tema de que el aporte pueda ser dinerario o en bienes, ¿sí? De todos estos elementos integran la segunda cláusula del acta constitutiva. ¿Qué otra cláusula? La tercera cláusula es la elección de las primeras autoridades, es decir, en el momento de la Constitución lo que se hace es designar cómo va a estar constituido el órgano de administración y qué tipo de fiscalización va a tener esa sociedad, que es lo que acabamos de desarrollar, ¿sí? Dentro de los parámetros que da la ley. Si es fiscalización, puede ser o una comisión fiscalizadora, o un consejo de vigilancia, o simplemente, si decide ese tipo societario prescindir de la sindicatura, dejar constancia luego en el estatuto de que los accionistas van a conservar el derecho de contralor individual. Ese es el tercer punto que sí o sí tiene que figurar en el acta constitutiva. Hay un cuarto punto que cuando ustedes ingresan a la página de la Inspección General de Personas Jurídicas de Salta, agrega en el modelo de acta constitutiva que es consignar la fecha de cierre del ejercicio, ¿sí? Luego, un artículo, uno de los puntos importantes es el apoderamiento, que es en el cuerpo del acta constitutiva, se designa con nombre, apellido, DNI, o sea, todo con datos precisos de qué persona o a qué personas
se le va a conferir, digamos, la potestad de gestionar o de llevar adelante ese trámite de constitución hasta lograr que se inscriba en el registro público, digamos, hasta que se concluya con la inscripción registral de la sociedad, ¿sí? Entonces yo les voy a ir leyendo, chicos, y a partir de esta lectura vamos a ir conversando de los puntos que tienen que figurar en esa acta constitutiva que ustedes tienen que poder identificar y que, a diferencia del estatuto, ¿qué es el estatuto? También en la página de la Inspección General de Personas Jurídicas les da un modelo de estatuto, pero ustedes no se olviden que es una guía orientativa y ese estatuto se pueden incluir cláusulas complementarias porque si bien no están incluidas en el modelo, pueden haber cláusulas que sean necesario de incluir. Después yo les voy a dar algunos ejemplos de esas cláusulas, ¿sí? ¿Qué es lo que dice el modelo del acta constitutiva que ustedes tienen en la Moodle? Está modificado este modelo, está más adaptado al modelo de lo que da hoy Personas Jurídicas, así que, por favor, accedan a ese material que se publicó ayer. Bueno, en el encabezado del acta, en la ciudad de Salta, provincia de Salta, República Argentina, esto todo surge de los datos del planteo, se reúnen los señores y ahí, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Es consignar cuáles son los datos identificatorios de los socios que van a variar según se trate de personas humanas o si se tratan de personas jurídicas. Acuérdense que de las limitaciones del artículo 30, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice el encabezado? Quienes resuelven constituir una sociedad anónima que se regirá por el estatuto, lo que bien había dicho, el estatuto es la ley que va a regir no solamente el funcionamiento de esta sociedad, sino también se van a incluir en el estatuto normas vinculadas a la disolución y liquidación. O sea que en el estatuto se hace una descripción detallada que individualiza la sociedad, pero que además da todas las normas para funcionamiento, tanto del órgano de administración, del órgano de gobierno, del órgano de fiscalización, si hubiere, o sea, todo lo que es la vida de esa empresa en marcha, el funcionamiento de la vida de esa persona jurídica y normas vinculadas más a la disolución y liquidación, o sea, al íter extintivo de la sociedad. ¿Sí? Que se transcribe a continuación de la presente acta constitutiva mereciendo la aprobación unánime de los constituyentes. O sea que ustedes ven que ya en el encabezado del acta se encuentra la expresión de la voluntad, ¿no es cierto?, de los accionistas para dar nacimiento a esa persona jurídica. O sea que ustedes en el encabezado tienen un primer elemento que es la expresión de voluntad de los constituyentes. Estamos desarrollando el caso práctico más frecuente, que es la constitución por acto único, que habíamos mencionado en la clase anterior. ¿Sí? La primer cláusula, este es el encabezado. En la primer cláusula está, la sociedad se denomina. Ya habíamos hablado también el tema de la denominación social, en donde es un tipo societario, en donde no interesa la persona de los accionistas, sino del aporte que estos realizan, con lo cual es un tipo jurídico que no tiene razón social, sino denominación social. Acá en esta acta, en este modelo de acta que está extractado del modelo que da Personas Jurídicas, dice, tiene su sede social en calle tal, número tal, piso y oficina de la ciudad de Salta, la que se podrá trasladar por resolución de directorio o asamblea ordinaria. ¿Sí? ¿Cuál es el tema de consignar la sede social? Acá sería aconsejable, ya lo vimos para los otros tipos societarios, mencionar el domicilio, o sea, en qué jurisdicción está el domicilio de la sociedad. Podría consignarse preferiblemente que está en jurisdicción de la ciudad de Salta, provincia de Salta. ¿Esto para qué? Para evitar tener que modificar el instrumento constitutivo, porque si yo consigno la sede social con el detalle de la calle, el número, el piso,
Cuando me mudo, si hay una mudanza, ¿no es cierto?, de la sede social, voy a tener que modificar el estatuto y atravesar un proceso similar a este que vamos a atravesar en el proceso de íter constitutivo, ¿sí? ¿Qué más sigue diciendo? Esto son las salvedades que vamos viendo en la primera cláusula. En la segunda cláusula habla de la suscripción e integración del capital social, ¿sí? ¿Qué hay que consignar? El capital social suscripto, monto del capital suscripto, cómo está representado este capital por X cantidad de acciones nominativas no endosables, el valor nominal de las acciones, ¿sí? Y acto seguido, detallar en la cláusula, ustedes tienen que poder redactar a mano alzada una cláusula de capital, chicos. Todas estas cláusulas de acta constitutiva la tienen que poder redactar. El capital se suscribe en su totalidad en este acto según el siguiente detalle. Y se detalla qué cantidad de acciones suscribe cada uno de los accionistas, ¿sí? También en el párrafo siguiente lo que hay que ver es cómo se integra ese capital suscripto. El texto del acta dice, los accionistas suscriben tanta cantidad de acciones cada uno que integran. En el ejemplo, hay un ejemplo de aporte dinerario, hay dos accionistas que hacen aporte dinerario, entonces se pone que esos accionistas integran el 25% en dinero en efectivo en este acto y el saldo en un plazo de 2 años computados a partir de la suscripción de la presente. Si hubieren aportes en bienes, acá hay una cuestión. En el proceso del íter constitutivo, chicos, fíjense que yo voy a redactar el contrato constitutivo, hago un stop, acto seguido vamos a presentar una serie de elementos en la autoridad de Contralor para que haga el control de legalidad y el control fiscal, ¿sí? Cuando la autoridad de Contralor hace ese control de legalidad y control fiscal, pueden surgir observaciones que hay que subsanar. Una vez que yo subsano toda, entonces en ese momento, en el momento de la presentación, yo lo que voy a hacer es una nota de presentación con este instrumento constitutivo que estoy redactando y en ese momento estoy en condiciones también de aportar las obligaciones fiscales como es el pago del impuesto de sellos, que es el 1,2%, ¿no es cierto?, que se calcula sobre el capital social. Otra obligación fiscal es el pago de la tasa retributiva, que es el 0,3%, también calculado sobre ese capital social, y después de todo ese expediente que yo armo, tengo que adjuntar un estampillado, que es la foja esa fiscal que me cobran, es una estampilla que sale 4,65 centavos, por cada una de las hojas. Tengo que demostrar el pago de ese estampillado. Esas son las obligaciones fiscales que va a evaluar el organismo de Contralor, ¿sí? Estos son los elementos que yo tengo que presentar en el momento cero. La nota, el cumplimiento de las obligaciones fiscales, actualmente exigen que se presente también un formulario de declaración en donde uno manifiesta que los que integran el directorio que se elige en el acto constitutivo no son personas expuestas políticamente, ¿no es cierto? ¿Y qué otra cosa se va a adjuntar cuando el aporte es no dinerario? Supongamos que se aportan bienes, ¿no es cierto? Se puede acompañar un inventario de esos bienes, el cual tiene que estar certificado, o sea, tiene que estar con firma del contador público que da fe de la evaluación de esos bienes que se van a aportar a la sociedad, y ese informe tiene que estar legalizado y certificado a través del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas. Entonces, yo tengo que reunir todos esos elementos y se presentan ante el organismo de Contralor. El organismo de Contralor hace el control de legalidad, el control fiscal, tal cual como ya habíamos hablado en otras oportunidades, hace las observaciones, se subsanan las observaciones. Supongamos que yo
entre todos esos elementos no haya adjuntado la boleta de pago del impuesto de sello. Entonces me voy, tomo conocimiento del expediente, miro la observación, acto seguido voy, pago en la Dirección General de Rentas, supongamos que la omisión haya sido eso, una omisión de tipo fiscal, la puedo subsanar fácilmente, entre comillas, tengo que ir, pagar ese impuesto de sello y volver a adjuntar el expediente. Subsano, ¿no es cierto?, la observación, en el ejemplo que les estoy dando, es una observación de tipo fiscal. Entonces, una vez que ya el organismo de Contralor considera que que esa persona jurídica reúne todos los requisitos legales y todos los requisitos fiscales, ahí está en condiciones de indicar la inscripción de la sociedad. Está conformando la inscripción de la sociedad. Antes, también habíamos mencionado en la clase anterior, la IGPJ lo que daba era la conformidad administrativa y después venía la inscripción registral. Pero entonces, cuando ya está, el organismo de Contralor considera que se cumplen los requisitos legales y fiscales, indica la publicación de ese contrato constitutivo. Entonces, este es un paso que es característico de las sociedades y de las sociedades anónimas y de algunas SRL. Las SRL que quedan encuadradas por su capital en el 299, o sea, SRL con capital superior a 50 millones. Tienen que cumplir con este requisito formal que es la publicación de edicto. ¿Sí? ¿De dónde surge esto? Del artículo 10, ¿sí? Por un día en el Diario de Publicaciones Legales. Entonces, ahí estoy dando cumplimiento a un paso más dentro del íter constitutivo de las sociedades anónimas y de determinados tipos de sociedad de responsabilidad limitada. Una vez que publicamos, yo tengo que llevar una constancia de la publicación de ese edicto y presentarlo en el expediente a la autoridad de Contralor. En ese momento se presenta el acta constitutiva y el estatuto. Ahí hay un compañero que está diciendo se presentan todos estos elementos en el momento en donde yo le entrego a la autoridad de Contralor el acta constitutiva y el estatuto, ¿sí? Entonces, una vez que ya publiqué, sí, exactamente, presentamos esas dos cosas junto, la nota de presentación tiene el acta constitutiva, el estatuto, las obligaciones fiscales, ese formulario que es una declaración de personas expuestas políticamente, que es una nueva exigencia, ¿no es cierto?, si son aportes en bienes, el inventario, todos estos elementos se presentan. La autoridad de Contralor evalúa, indica la publicación. Voy y publico. Llevo el elemento de publicación de nuevo. Eso está. Lo que estoy ahora desarrollando lo van a encontrar en el íter constitutivo, con el título de íter constitutivo de una sociedad anónima. Ustedes recuerden que este proceso de íter constitutivo también es aplicable en SRL, porque las SRL tienen que hacer publicación, ya lo habíamos mencionado, tiene vinculación con la responsabilidad, ¿sí? Con la responsabilidad limitada. Está en el íter constitutivo, todo lo que es el íter constitutivo, bajo el título de íter constitutivo de una SA, y hay un trabajo práctico. Esto está en el trabajo práctico y está en las filminas de Sociedad Anónima. Todo este material es nuevo, está actualizado, lo hemos publicado ayer, así que por favor accédanlo porque está el planteo y el objetivo es que ustedes tomen el planteo y puedan completar esta acta constitutiva, ¿sí? Está con las observaciones, o sea que tienen todo el material disponible. Entonces, una vez que publico y que llevo yo y le muestro a la autoridad de Contralor que he cumplido un requisito más, un paso más de ese íter constitutivo que yo estoy llevando adelante, ahí la autoridad de Contralor lo que me dice es, bueno, listo,
cuando hay algún accionista que haga el aporte dinerario, yo tengo que ir y depositar ese 25%. Fíjense que por eso en el texto del acta constitutiva dice que se integran en este acto. ¿Cuánto? El 25% de ese aporte dinerario yo tengo que depositar a nombre de una cuenta de la autoridad registral porque, la persona jurídica todavía no tiene cuentas a su nombre porque todavía no ha nacido, ¿sí? Entonces, esa cuenta está abierta en la ciudad de Salta, se opera con el Banco Macro. Yo llevo la constancia de ese 25% que deposito en esa cuenta especial, también llevo esa constancia de depósito y se la presento a la autoridad registral. Y ya con ese elemento, la autoridad registral lo que va a hacer es indicar la inscripción registral de esa sociedad. Eso es el íter constitutivo de una SA. Ustedes van a encontrar en ese íter constitutivo, donde está el modelo que propone personas jurídicas, para acá, para Salta, también van a encontrar un modelo de inscripción en donde, fíjense que en ese modelo, en el artículo 1 de esa resolución que toma la subsecretaría, ordena la inscripción de la constitución de la sociedad, con domicilio en la provincia de Salta, y fíjense los considerando, la cual ha cumplido los requisitos legales y fiscales procediendo a la inscripción requerida. Esa resolución es lo que nosotros conocemos como inscripción registral y que es lo que da, en definitiva, el nacimiento a esta persona jurídica. Una vez que se produce la inscripción registral, estoy en condiciones de retirar ese aporte dinerario. Este íter constitutivo, chicos, es sumamente importante, está perfectamente detallado en la guía teórica de íter constitutivo para sociedades anónimas en la carpeta de íter constitutivo. Acto seguido, vamos a seguir con el desarrollo, vamos a desarrollar lo que más se pueda de esa acta constitutiva porque ustedes tienen que poder identificar el contenido del acta constitutiva. Ya habíamos dicho que en la cláusula 2, entonces tiene que estar perfectamente detallado qué capital suscribe cada uno de los accionistas y cómo integran ese capital que cada uno suscribió, ya sea con aportes dinerarios o con aportes en bienes, ¿sí? Cláusula número 2. En la cláusula número 3, administración y fiscalización. ¿Qué dice el modelo de acta? También se resuelve por unanimidad. En el caso del ejemplo que está desarrollado, se había elegido un solo director suplente, un director titular y un director suplente. Esto está en línea con lo que hemos leído en los artículos. Acá, en este caso, la sociedad anónima había decidido designar, ¿no es cierto?, un director suplente. Y en esa cláusula, que es donde se elige la comisión, los primeros administradores, digamos, de la sociedad, lo que hay que consignar son los datos identificatorios de estas personas, o sea, nombre, apellido completo y el DNI y el número de quit de cada uno de los directores, tanto titular como suplente. También en el ejemplo que se estaba desarrollando o que está desarrollado en el acta, dice que, bueno, los cuales estarán a cargo del órgano de administración. ¿Qué sigue diciendo? En la misma forma se designa síndico titular al doctor, o sea, es un abogado, es válido la designación de, solamente pueden ser síndicos o abogados o contadores, ya habíamos visto estos requisitos, que integrarán el órgano de fiscalización. O sea, este modelo de acta que está planteado para, ustedes no tienen una sindicatura plural, es un director titular y un director suplente, y sí tiene síndicos, un síndico titular, un síndico suplente. O sea que ha decidido designar síndico. Pero si esto no hubiera sido así,
se podría consignar una cláusula como la que sigue. Los accionistas tienen derecho de inspección y contralor individual de los libros y papeles sociales en términos del artículo 55 de la Ley General de Sociedades, prescindiendo de la fiscalización por sindicatura, excepto cuando la sociedad quede comprendida o encuadrada en el artículo 299. Es decir, yo puedo elegir qué tipo de estructura va a tener mi sociedad en la medida que cumpla con el articulado de la ley. Ustedes fíjense que en el modelo de acta constitutiva se resuelve elegir un órgano de administración con un director titular y un director suplente y un síndico titular y un síndico suplente. Pero también podría ser que los accionistas resuelvan prescindir, ¿no es cierto?, de la sindicatura. Entonces, en ese caso, se puede dejar una constancia, ¿no es cierto?, de esa situación, sustituyendo esa parte de esa cláusula. ¿Está claro, chicos? Lo que les quiero decir es un modelo de acta. Y es importante, entonces, que la cláusula 3 elija las primeras autoridades de la sociedad, ¿sí? En ese momento, en el momento de la Constitución. La cláusula 4, que la Inspección General de Personas Jurídicas pide que se consigne la fecha de cierre del ejercicio. Es una nueva exigencia de este organismo de Contralor. Nosotros en años anteriores no incluíamos esto, por eso les digo, accedan a la versión actualizada del acta, que le hemos actualizado ayer, tomando el modelo que da la Inspección de Personas Jurídicas, ¿sí? Y una cláusula, la cláusula 5, que dice autorización según el artículo 183. De acuerdo con lo determinado por el artículo 183 de la Ley General de Sociedades, se autoriza al director a realizar todos los actos comprendidos en el objeto social. ¿Por qué es importante esta cláusula? Esto también lo habíamos visto, lo acabamos de ver. Tiene relación con el artículo 59, con el deber de lealtad y del deber de actuar con lealtad y diligencia, pero con acciones que estén encuadradas dentro del objeto social, porque si no, se le puede imputar otro tipo de responsabilidades. Ustedes recuerden que los accionistas conservan la potestad de controlar, ¿no es cierto? Se supone que la comisión fiscalizadora que yo elija va a tener que controlar la actuación de ese órgano de administración, pero si yo no tuviera comisión fiscalizadora, conservo mi control individual y en definitiva, en asamblea es donde hago que mi voluntad tenga valor a través del voto, ¿sí? Está relacionado con esto del capital en votos, capital presente en votos, en donde yo ejerzo la voluntad social, si se quiere, ¿sí? Eso es muy importante y es una cláusula que el modelo de las personas jurídicas consigna expresamente. Es la cláusula 5 del acta constitutiva. La cláusula 6 dice, los socios otorgan poder especial a, puede ser una o más personas, para que transmiten la inscripción de la sociedad y otorgue cualquier modificación que pueda ser requerida por la autoridad registral solicitando la rúbrica de libros sociales y contables, ¿sí? Asimismo, se los autoriza para realizar todos los trámites necesarios ante AFIP, DGR y otros organismos públicos o privados, quedando facultados para solicitar la publicación del aviso en el diario de publicaciones legales. Claro, porque yo eso no lo hago en el momento en que presento todos los elementos. La publicación de aviso se hace después, cuando ya el órgano de Contralor ha evaluado el cumplimiento de los requisitos legales y fiscales y me dice, listo, esto está bien, está en condiciones que vayas a publicar. Entonces, por eso el texto de esta cláusula es muy importante porque tiene que ver con el apoderamiento, es decir, yo le doy la facultad a tal persona
para que lleve todos los trámites atinentes a la Constitución, a dar nacimiento a la persona jurídica. Y la publicación se hace con posterioridad al momento de la presentación. Por eso está expresamente consignado. Ustedes cuando vean, por favor, agarren el planteo y ensayen completar el modelo de esa acta constitutiva. ¿Por qué? Porque después accedan también al modelo del estatuto, chicos, e identifiquen cuáles son los puntos que forman entonces el acta constitutiva y cuáles son los puntos que integran el estatuto. En el estatuto, fíjense que hay cosas que se vuelven a consignar que están en el acta constitutiva. ¿Qué se vuelve a poner? La denominación y domicilio y el capital social. Luego, en el estatuto se consigna la duración, el objeto, normas relativas a la capacidad, normas de funcionamiento del órgano de administración y representación, de la fiscalización, las normas para las asambleas, todo lo que es convocatoria, los tipos de asamblea, el quórum, las mayorías estatutarias, normas de documentación contable y distribución de utilidades y normas para la disolución y liquidación, ¿sí? Tienen que poder ustedes identificar el contenido del acta constitutiva, tienen que poder redactar un acta constitutiva, pero tener claramente identificado qué cláusulas tiene que incluir un estatuto, ¿sí? Recuerden que ese estatuto es un estatuto tipo. Se podrían incluir otras cláusulas que si ustedes miran en ese estatuto, no están expresamente mencionadas. Yo he tomado dos modelos que estos no están en las filminas, pero yo se los quiero leer. Ayer, en la clase anterior, habíamos hablado y había surgido el tema de qué pasa cuando un accionista se demora en integrar, es decir, pasan los 2 años establecidos por ley, ¿no es cierto? Y el accionista no integra. Hay dos modelos que yo tengo que se podían incluir perfectamente en el cuerpo del estatuto. En caso de mora de integración de las acciones, el directorio podrá elegir cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo 193 de la ley, ¿sí? Que lo habíamos visto en la cláusula anterior. O podría, una cláusula alternativa, también lo habíamos visto en la clase anterior, consignarse lo siguiente: en caso de mora en la integración del capital, el directorio podrá optar entre exigir judicialmente el cumplimiento del contrato de suscripción. Es decir, si esta cláusula está consignada en el estatuto, entonces el director tiene la facultad de hacer una actuación judicial. ¿Para qué? Para que ese accionista cumpla el compromiso del contrato de suscripción, o bien hacer caducar los derechos del suscriptor, es decir, están las dos posibilidades, con pérdida de las sumas abonadas previa intimación a integrar en un plazo de 30 días. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Que si el estatuto lo prevé, es importante, ¿no es cierto?, regular más allá de lo que pueda ser un estatuto modelo. ¿Por qué? Porque me va a dar después el marco de actuación. Ese administrador va a decir, ¿qué tengo que hacer yo si ese accionista no cumple con el plazo de integración? Lo tengo que intimar, tengo que cumplir con este plazo de intimación consignado en el estatuto, ¿no es cierto? Lo tengo que obligar a integrar en un plazo no mayor de 30 días. Si ese accionista yo lo intimo fehacientemente, le mando una carta documento, tiene que ser una intimación fehaciente. Y si no cumple con integrar, pues entonces yo pierde sus derechos de suscripción, lo que hubiera aportado lo pierde, ¿no es cierto? O también el director, es decir, tiene un campo, la cláusula, lo que yo les quiero decir, es lo que hace es contemplar posibilidades para que el administrador tenga elementos para actuar. ¿Sí, chicos?
Ya hemos superado, digamos, estamos en el horario. Lo que yo sí les digo y queremos poner énfasis con Gonzalo es, por favor, este material es de suma importancia porque es un tipo societario muy importante, con lo cual accedan a este material. Ustedes del acta constitutiva tienen que poder redactar del estatuto, identificar qué cláusulas, y después los requisitos legales en lo que venimos desarrollando están todas las observaciones detalladas en la solución. Lo único que no está es resuelto, pero que es llenar con espacios en blanco los datos que surgen del planteo. ¿Sí? No sé, Gonza, si alguna cuestión. Está todo correcto. Muchas gracias, chicos, por la paciencia y bueno, a estudiar que, bueno, estamos a tiempo. A estudiar que no se nos vaya. Y hay clase de consulta la semana que viene, Gonzalo. Sí, clase de consulta todavía, así que cualquier duda la pueden plantear ahí. Bueno, buenas tardes, chicos, y muchas gracias. Que anden bien. Hasta luego.